de fiscalización tuviera conocimiento de los gastos del candidato postulado por el PAN relacionado con la entrega de dádivas. C. Acusa que el análisis de la individualización de la sanción realizada en sus términos se encuentra viciada al no tomar en cuenta las acciones reiteradas del denunciado y con ello calificar como grave la conducta denunciada. D. Refiere que uno de los requisitos para la inscripción de la candidatura consiste en informar el recurso económico que se destinará a la campaña electoral, por lo que resulta ilógico la declaración de la autoridad responsable respecto de desconocer las condiciones socioeconómicas del infractor. E. Asimismo, expresa que le causa agravio el señalamiento de la responsable respecto de que no existen registros de reincidencia del denunciado. No obstante, que de forma precisa en su denuncia señaló los diversos procedimientos sancionadores PC 81, diagonal 2018, PC 73, diagonal 2018, además los instaurados en el proceso electoral ordinario 2020-2021, PC 143, diagonal 2021, PC 45, diagonal 2021, y su acumulado PC 146 del 2021. F. Finalmente, refiere que de forma errónea la autoridad responsable sostiene que no es posible determinar si el denunciado alcanzó un beneficio o lucro con la conducta desplegada. Ello ante la falta de elementos para determinar la vulneración a la equidad en la contienda. Sin embargo, las diversas reacciones y comentarios que generaron las publicaciones denunciadas dan cuenta del beneficio que generaron a favor del candidato. En el proyecto que se somete a la consideración del Pleno, se propone confirmar el acto reclamado al considerar inoperantes e infundados los motivos de disenso expresados por los actores. Determinación a la que arriba la ponencia instructora, pues de la consulta a las constancias que integra el expediente, se advierte que la declaración de inexistencia de las conductas infractoras está sustentada en las actas circunstanciadas OE diagonal 604-2021 y OE diagonal 607-2021, en las que se dio fe del contenido de las ligas electrónicas y la calificación de la gravedad de la conducta y la sanción impuesta se encuentra apegada a los lineamientos establecidos en la normatividad, además de ajustarse a los criterios emitidos por la Sala Superior contenidos en la jurisprudencia 41-2010. Ahora, al haberse advertido que la autoridad responsable omitió atender la solicitud relacionada con dar vista a la unidad técnica de fiscalización del INE de la conducta atribuida al denunciado, se estima procedente instruir a la autoridad administrativa electoral atienda lo requerido y a la brevedad posible de vista a la unidad técnica de fiscalización de la resolución controvertida para los efectos a que haya lugar. Lo anterior no contraviene la propuesta de confirmar en sus términos el acto reclamado en razón de que tal ordenanza tiene como finalidad garantizar el ejercicio del derecho de petición a los actores. Por las consideraciones expresadas es la propuesta. Enseguida me refiero al recurso de apelación TERRAP-06, diagonal 2022, integrado con motivo del medio de impugnación promovido por el Partido Acción Nacional, en el que controvierte el acuerdo IETAM-A, diagonal CG-05, diagonal 2022, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral, mediante el cual aprobó la solicitud de registro del convenio de candidaturas común presentadas por los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. En el medio de impugnación, el actor refiere que la autoridad administrativa de forma incorrecta aprobó el registro del convenio de candidatura común. No obstante, al advertirse que se incumple con lo dispuesto en la fracción tercera, inciso C y G del artículo 89 de la Ley Electoral, relativo a precisar en el convenio el nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento, domicilio, clave de la credencial para votar y el consentimiento por escrito del candidato o candidata postulado, así como anexar las actas en que conste la ratificación de la candidatura común a la gobernatura por los comités municipales de los partidos políticos postulantes en todos los municipios de la entidad. Requisitos que a juicio del recurrente
tanto Morena y el Partido Verde materialmente sí estaban en posibilidad de dar cumplimiento, puesto que en la temporalidad que presentaron la solicitud de registro de candidatura común ante el IETAM, ya existía precandidato único por Morena, lo cual se acredita mediante la verificación de las ligas electrónicas de Internet que dan cuenta que el 21 de diciembre del 2021 se eligió como su candidato al ciudadano Américo Villarreal Anaya. Asimismo, refiere que de forma dolosa el Partido Verde informó a la autoridad responsable la inexistencia de órganos partidistas en la entidad, lo cual resulta ilegal, pues de mediante oficio C/0101/2022 de 10 de enero del 2022, signados por el secretario ejecutivo del ETAM, se acredita que dicho ente político reportó a la autoridad administrativa electoral la existencia de 13 comités municipales correspondientes a Altamira, Guerrero, Ciudad Madero, Ciudad Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, San Fernando, Tampico, Victoria, Padilla, Miguel Alemán, Camargo y Reynosa. Aunado al anterior, el recurrente afirma que a partir del 25 de octubre del 2021 al 8 de noviembre de ese propio año, los comités municipales de Reynosa, Nuevo Laredo, Tula, Ahumada y Victoria tuvieron su toma de protesta, tal como se hace constar en el acta circunstanciada OE/673/2022, con lo cual, evidentemente, se acredita la existencia de comités municipales del Partido Verde previo a la presentación de la solicitud del registro del convenio de referencia. En el proyecto que se somete a la consideración del Pleno de este Tribunal Electoral, se propone confirmar la determinación asumida por el Consejo General en atención a lo siguiente. En la consulta, se analizaron las probanzas aportadas por el partido recurrente y se arribó a la conclusión de que estas son insuficientes para acreditar los extremos de sus afirmaciones. Ahora, del estudio de fondo al acuerdo controvertido, se advierte que la autoridad responsable fundó y motivó la razón por la cual dispensó a Morena del cumplimiento del requisito consistente en aportar los datos personales del candidato, al establecer que, al momento de presentar la solicitud del registro del convenio, el partido Morena no había elegido su candidato en razón de que aún no concluía la etapa de la precampaña, por lo que dispensar el cumplimiento de este para el momento del registro de la candidatura en términos de lo previsto en el artículo 231 de la ley electoral, la dispensa no vulnera la exigencia de lo mandatado. Ahora, por lo que respecta al requisito de presentar las actas de ratificación de la candidatura común por los comités municipales de los partidos postulantes en todos los municipios de la entidad, en específico del Partido Verde Ecologista, la autoridad responsable declaró que tal requisito se tiene por subsanado en atención a que el informe rendido por dicho ente respecto que en el proceso electoral 2021-2022 no cuenta con comités municipales integrados en la entidad y, por tanto, la ratificación del convenio recae en la delegación que apruebe el Consejo Político Nacional de dicho partido. En la relatoría y derivado del acuerdo CPN-05/2022, en el que se determinó expresamente que para el estado de Tamaulipas la ratificación de contender en candidatura común para la elección de gobernador recae en el delegado especial Manuel Muñoz Cano. Fue que la responsable declaró subsanada la exigencia. En ese orden, se advierte que la autoridad electoral no excedió sus atribuciones de interpretación a la norma como lo sostiene el actor, sino que, por el contrario, potencializó la libre configuración y determinación de los entes políticos a efectos de garantizar el debido ejercicio del derecho político electoral. Es decir, realizó una interpretación a la norma con una visión de protección amplia a fin de garantizar el derecho a la participación política en los términos que prevé el artículo 1 de la Constitución Federal. Por las consideraciones precisadas, en la propuesta se propone confirmar el acto reclamado. Magistradas y magistrados, en los términos de la exposición son las cuentas. Gracias, secretaria. Integrantes del Pleno,
está a su consideración los proyectos de la cuenta por si desean hacer uso de la palabra. Magistrado René Osiris. Adelante. Hola, presidenta. Buenas tardes, compañera, compañeros, público, partidos políticos en general. Más haciendo la precisión en el asunto este último, el RAP 6-2022, la cuenta estableció a Manuel Muñoz Rocha, y lo correcto es Muñoz Cano. Por cuestión de que es conocido en el ámbito político tamaulipeco, y nos referimos erróneamente al papá tal vez, y no a Muñoz Cano. Es cuanto, presidenta. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? De no haber participaciones, le pediría al secretario general tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. A favor de mis proyectos, secretario. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de ambas propuestas, señor secretario. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Danés Rojas. Las propuestas, señor secretario. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Havelser. A favor de los proyectos. Gracias, señora magistrada. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. A favor, solamente con las precisiones, si van a quedar establecidas que le hice al magistrado René con anterioridad. Muchas gracias, magistrada presidenta. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso con clave TERRAP 85-2021 se resuelve como sigue. Primero, se confirma el acto reclamado. Segundo, se instruye a la autoridad responsable el cumplimiento de los efectos que precisa el apartado 8 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Respecto al RAP 06-2022, se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma el acuerdo IETAM ACG 05-2022 en los términos en lo que fue materia de impugnación. Notifíquese como en derecho corresponde. Le solicitaría al secretario Gilberto García Mendoza de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Adelante, secretario. Con la autorización del pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso identificado con la clave TERRAP 07/2022, integrado con motivo del medio de impugnación presentado por el partido político Morena en contra del acuerdo YETAM-A-CG-04/2022, que aprobó el registro del convenio de coalición celebrado entre los partidos políticos PRI, PAN y PRD para el proceso electoral 2021-2022 en Tamaulipas. En el proyecto que se somete a su consideración se propone confirmar el acuerdo de referencia, en virtud de que de los agravios señalados por el recurrente, estos devienen infundados e inoperantes, como se señala a continuación. Se declara infundado el agravio relativo a que la responsable vulneró los principios de certeza y legalidad, derivado de la indebida aprobación del convenio de coalición denominado Va por Tamaulipas, integrado por los citados partidos políticos, sobre la base de que este último de los mencionados, es decir, el PRI, incumplió con diversos requisitos establecidos en la normativa electoral aplicable, en virtud de que no acreditó que sus órganos de dirección aprobaran la suscripción del convenio de coalición. Ello, a partir de que las documentales presentadas para tal efecto están certificadas por el subsecretario de la Secretaría Jurídica y de Transparencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien no cuenta con atribuciones para ello. Lo infundado del agravio estriba en que, si bien es cierto, le asiste la razón al actor respecto a que la Secretaría y su Secretaría Jurídica mencionadas carecen de atribuciones expresas para certificar documentación relacionada con procesos electorales, también es cierto que al haberse adjuntado al convenio de coalición, entre otros,
copia del acuerdo del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por el que se autoriza a ejercer la facultad de atracción en los procesos electorales locales 2021-2022, así como del acuerdo de la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional, por el que se aprueba el convenio de coalición electoral y la plataforma electoral a la gobernatura del estado de Tamaulipas en ocasión del proceso electoral 2021-2022, los cuales, concatenados con el original del convenio de coalición en el que consta la firma autógrafa del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y tomando además en cuenta que no existe algún medio de prueba del que se desprenda alguna negativa de dicho presidente o de la citada comisión política para la suscripción del convenio de coalición, llevaron a esta ponencia a concluir que sí existió aprobación del mencionado convenio de coalición por parte de los órganos directivos competentes del PRI. De igual forma, de bien infundado el agravio relacionado a que no se anexó la plataforma política del PRI, sino que únicamente se estableció que esta fue aprobada por los órganos de dirección de dicho partido. Lo anterior es así, ya que de las constancias que integran el expediente que se resuelve, se desprende que los partidos políticos PAN, PRI, PRD agregaron la plataforma electoral de la coalición Va por Tamaulipas, que sostendrán en conjunto en el presente proceso electoral 2021-2022, misma que fue considerada por la autoridad responsable para tener por cumplido el multicitado requisito legal. Asimismo, resulta infundado lo aseverado por el partido actor en el sentido de que no se cumplió con el procedimiento previsto en los estatutos del PRI para aprobar el convenio de coalición, al considerar que no fue anexada documental con la que se acreditara que existió una petición expresa por parte del Consejo Político del citado partido en Tamaulipas, así como que no se anexó documental con la que se acreditara la aprobación u opinión por parte de los comités municipales y del Consejo Político Estatal, además de que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI carece de atribuciones para firmar el convenio de coalición, ya que el Comité Directivo Estatal de dicho partido es quien está legitimado para hacerlo, considerando también que es improcedente la facultad de atracción ejercida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, en razón de que no se da el requisito de que exista crisis política para su procedencia. Lo anterior, toda vez que el actor parte de la premisa incorrecta de que, para la validez de la aprobación del convenio de coalición por el PRI, debió existir una petición expresa de su Consejo Político Estatal en Tamaulipas, así como que era obligatorio que este y los comités municipales del citado partido emitieran una opinión al respecto, pues del artículo 9 de los estatutos de dicho ente político no se desprende esa circunstancia. Asimismo, el recurrente también controvierte que no se desahogó el procedimiento señalado en el artículo 9 de los estatutos del PRI, en virtud de que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional ejerció la facultad de atracción prevista en el artículo 89, fracción 12 de los estatutos, sobre la base de que no se da el requisito de existir crisis política para la procedencia de dicha facultad de atracción. Sin embargo, esta ponencia estima inoperante dicho motivo de disenso, ya que el recurrente no controvierte de forma frontal el acto partidista que tilda de ilegal, al no señalar de forma directa esas circunstancias. Esto es, no establece, bajo su óptica, por qué resulta alejada de la normativa partidista la justificación del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI para ejercer la multicitada facultad extraordinaria. De igual manera, resulta inoperante lo alegado del partido actor relativo a que era obligatorio que el Consejo Político Estatal y los comités municipales del citado partido emitieran una opinión respecto de la aprobación del convenio de coalición Va por Tamaulipas, conforme a lo establecido en el artículo 9, fracción segunda de los estatutos del PRI. Esto es así, pues al ser atraído por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI dicho procedimiento, es en ejercicio de una atribución prevista en el artículo 89, fracción 12 de los estatutos, quedó sin efecto la aplicación del mismo, además de que su ejercicio no fue controvertido con dicho alegato. Por otro lado, también resulta infundado el agravio relativo a que el convenio de coalición denominado Va por Tamaulipas, integrado por el PAN, PRI y PRD,
incumple con lo dispuesto en diversos artículos de la normativa electoral aplicable, en específico con lo establecido por el artículo 38, fracción tercera de los estatutos del PAN, al considerar que el convenio de coalición no fue aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN, que es el órgano partidista facultado para ello, que el convenio no fue firmado por las personas facultadas para ello y que no se explica cómo se llegó a la conclusión de que sí lo estaba, pues el presidente del PAN lo firmó sin que algún órgano de dicho partido lo autorizara. Que en el acuerdo que aprueba el registro de convenio de coalición, indebidamente se validó la personería del coordinador general jurídico del Comité Nacional, ya que ésta fue autorizada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN, mediante la emisión de providencias urgentes previstas en el artículo 57 de los estatutos de dicho partido, sin que se acreditara el supuesto de urgencia para su procedencia y con ello actuar en sustitución de la citada Comisión Permanente. Lo infundado del agravio estriba en que de las constancias que integran el expediente obra el oficio SG/483/2021 de fecha 30 de diciembre del año próximo pasado, signado por la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, quien por instrucciones del presidente de dicho comité le comunica al similar de este en Tamaulipas las providencias tomadas por dicho funcionario nacional en uso de las facultades extraordinarias previstas en el artículo 57, inciso J de los estatutos, y en el cual se aprobó la celebración del convenio de coalición entre los partidos políticos PAN, PRI y PRD, y se autorizó al presidente de dicho partido en Tamaulipas y al coordinador general jurídico mencionado para la suscripción del mismo. También en auto sobra el informe que rindió la apoderada legal del Partido Acción Nacional, al cual adjuntó acuerdo de fecha 17 de enero de este año, emitido por la Comisión Permanente del Consejo Nacional de ese Estado partido político, por el que se ratifican las providencias de fecha 30 de diciembre dictadas por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. De ahí que lo infundado del agravio radica en que, contrario a lo señalado por el actor, sí se cumplió con el procedimiento previsto en los estatutos del PAN para la aprobación del convenio de coalición Va por Tamaulipas, a través de un procedimiento extraordinario previsto en la propia normativa interna de ese partido, por lo que resulta válida la autorización del presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN en Tamaulipas y del Coordinador General Jurídico del Comité Nacional para celebrar y suscribir el convenio de coalición. Conforme a las razones expuestas, como se adelantó esta ponencia, propone confirmar el acuerdo final. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de apelación identificado con la clave TERAP 22/2022, integrado con motivo del medio de impugnación interpuesto por María Luisa García Medina en contra de la resolución de fecha 14 de febrero emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, que determinó la improcedencia de la adopción de medidas cautelares dentro del procedimiento sancionador especial 8/2022. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone desechar de plano el recurso de referencia al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, fracción cuarta, en relación al diverso 15, fracción 2, de la Ley de Medios de Impugnación Electorales de Tamaulipas, relativa a que el medio de impugnación ha quedado sin materia. Esto anterior, considerando que la resolución de medidas cautelares impugnada forma parte de los mecanismos de tutela preventiva, al constituir un medio idóneo para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia electoral, para tutelar directamente el cumplimiento a los mandatos legales aplicables mientras se emite la resolución de fondo. Por lo que, si el 18 de marzo de este año, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas emitió la resolución YETAM-R-CG-18/2022 en el referido procedimiento sancionador, determinándose la inexistencia de los hechos denunciados atribuidos a la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Bienestar Social, todas del gobierno del estado de Tamaulipas, es evidente que resulta inviable para este tribunal decantarse sobre la pretensión de la actora relativa a que se revoque la resolución de medidas cautelares impugnada,
al haber quedado sin materia. Es por ello que se propone desechar de plano el recurso de apelación antes mencionado. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Magistrado René, adelante. Muchas gracias, magistrada. Magistrada presidenta, compañeros. Quiero referirme únicamente al expediente RAP 0722, en donde el actor viene a hacer valer algunos agravios que se le atiendan, y me parece que en el discurso del proyecto están perfectamente atendidos, y reconozco la facilidad con la que la ponencia instructora los ha detectado y los ha argumentado en ese contexto. Me parece impecable, me parece muy bien del señor magistrado Arroyo Villarreal. Sin embargo, quiero poner en la mesa, me queda un poco de extrañamiento, si me permiten así la expresión, extrañamiento jurisdiccional, no obstante el extraordinario proyecto que nos presenta el magistrado Arroyo. Respetuosamente quiero dar lectura, para arribar a lo que voy a decir, quiero dar lectura a los agravios que adujo en este medio de impugnación el partido actor. Dice que le causa agravio el acuerdo impugnado, pues transgrede los principios de legalidad y exhaustividad, además de contener una indebida fundamentación y motivación, ya que mediante se aprobó un convenio de coalición que incumple lo dispuesto en los artículos 23, párrafo, incisos y todo, así como el 92 de la LEGIPE, el 276 del reglamento de elecciones, el REINE, y también el artículo 11, fracción 1 de los lineamientos sobre convenios, y el 38, fracción 3 de los estatutos del PAN. Y esto lo hace sin analizar si la documentación presentada por dicho partido cumple con lo dispuesto en los citados preceptos normativos, y establece muy bien decantado el proyecto extraordinario. Me gustó mucho que lo hizo en base a que, primero, dijo el actor, el convenio no fue aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN, que es el órgano partidista facultado para ello, conforme, y establece muy bien la normativa de ese partido, conforme al artículo 38, fracción 2 de los estatutos del PAN. Y luego dice que el convenio no fue firmado por las personas facultadas para ello, además de que en el acuerdo impugnado no se explica cómo se llegó a la conclusión de que sí lo estaba. Esto en la óptica del actor, así dice el proyecto, ya que, amén de lo señalado en el punto anterior, el presidente del PAN firmó el mencionado convenio sin que algún órgano de dicho partido lo autorizara para ello, y que si bien el Consejo Estatal delegó a la Comisión Permanente Estatal la atribución para la suscripción del convenio, no autorizó a esta para que a su vez la pudiera delegar al presidente del Comité Estatal, como lo hizo. Y finalmente, dice el actor, indebidamente se validó la personería del coordinador general jurídico del Comité Estatal, ya que esta fue autorizada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de dicho partido, mediante la emisión de providencias urgentes. Hablo de providencias previstas en el artículo 57 de los estatutos de aquel partido, sin que se acreditara el supuesto de urgencia para su procedencia, y con ello actuar en sustitución de la citada comisión permanente. Y luego ya arriba perfectamente al pronunciamiento de establecer la ley del proyecto. Sin embargo, el mismo proyecto
hace la cronología y llega a un punto de razonar que de las constancias que integran el expediente en que se actúa, concretamente de las remitidas a nosotros por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, que por cierto sirvieron de base a aquella autoridad responsable para aprobar el registro del convenio de coalición Va por Tamaulipas. Dice el proyecto que no se advierte algún acuerdo o determinación emitida por la Comisión Permanente Nacional del PAN en el que ratificara o rechazara las providencias emitidas por el presidente del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, en relación con el tema bajo análisis, o alguna prevención por parte de la autoridad responsable y ETAM para que presentara dicha documental, a pesar de que el artículo 21, párrafo segundo de los lineamientos sobre convenios lo faculta expresamente para ello. Ello al instituto sería a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, Partidos Políticos y Agrupaciones Políticas. Y continúa el proyecto diciendo, en ese sentido, si bien dicha autoridad responsable fue omisa, ahí ya yo establecí un sensor, fue omisa en allegarse de los elementos de prueba necesarios para acreditar la aprobación del convenio de coalición por parte de los órganos directivos del PAN, dice, justificando un poco, que ello no puede generar de manera alguna perjuicio a la coalición, dado que los partidos que la conforman cumplieron con los procedimientos establecidos en los lineamientos sobre convenios y presentaron la documentación que estimaron pertinente. Y continúan. Por ello, a fin de no generar un perjuicio a la referida coalición, este tribunal, por acuerdo o auto de fecha 17 de febrero de este año, requirió a la Comisión Permanente Nacional del PAN a fin de que informara si las providencias adoptadas por el presidente del CEN, mediante las cuales aprobó la suscripción del convenio de coalición entre los partidos coaligados PRI, PAN y PRD en Tamaulipas, fueron objeto de pronunciamiento por parte de dicho órgano partidista, y en su caso, que sí haya esa autorización, remitiera la documentación a nosotros, que lo hiciera constar. ¿Qué sucede en este caso? Bajo mi perspectiva, yo quiero entender que el proyecto se decanta en que con ese requerimiento que hizo el tribunal a partir de la ponencia instructora, trasladó a México la solicitud de este tribunal para que le confirmara si tenía o no facultades esa autorización que se hizo a través del presidente, pero el presidente tendría o no tendría facultades, y lo que bajo mi perspectiva trato de enderezar, que me hace dudar ya de lo que estamos resolviendo, es precisamente si el registro del PAN se encuentra en el momento procesal oportuno, hecho con toda la legalidad, es decir, que fuere aprobado por el presidente o por quien debe aprobarlo. Entonces, lo que me parece que hizo la ponencia instructora, y lo digo respetuosamente, por favor, señor magistrado, es que pareciera que estamos perfeccionando un acto interno del partido ante la autoridad responsable, porque en el momento oportuno procesal no estuvo acreditado por quien tenía la competencia de hacerlo. Entonces, me parece que pudiéramos, con el registro del PAN que fue aprobado por el presidente y no por la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, pudiéramos estar incurriendo en una violación al principio de parcialidad en esta resolución. No está autorizado esto por los órganos competentes conforme a los estatutos, y que ya después, ya aquí en jurisdicción, ya apareció la constancia de que sí estaba autorizado, pero en autos
en el medio de impugnación primigenio no estaba acreditada esa autoridad que tenía que autorizar la celebración del convenio de coalición. El IETAM, por ejemplo, cuando lo tuvo en su competencia, pudo requerir esto que requirió la ponencia y no lo hizo teniendo atribuciones. Entonces, bajo mi consideración, lo que hace la ponencia instructora es, y lo reitero nuevamente, señor magistrado Arroyo, es como perfeccionar dentro de los agravios un documento necesario que no estaba primigeniamente. Por tanto, entiendo que tuviera razón en este agravio la parte actora, en que no se justifica como lo hizo, que no se acreditó el registro, la autorización para el registro de esa coalición en ese sentido. De las demás consideraciones, de los agravios de los otros partidos, me parece que el proyecto atiende perfectamente, pero no así en el caso del registro del PAN respecto de la autorización. Pareciera que esa autorización que llega es un hecho superviniente al momento de que este asunto fue impugnado. No estaba aquí y pudiera entender yo como actos para mejor proveer lo que hizo la ponencia instructora, pero ya entonces, como la consecuencia es de bajo fortalecer el principio de legalidad, al momento del registro no había una solicitud que en ese sentido fuera jurídicamente aceptable para hacer válido el registro de esa coalición. Entonces, respetuosamente yo disiento del proyecto, más que nada porque pareciera que el proyecto en este punto, señor magistrado Arroyo Villarreal, se encuentra violentando el principio de legalidad y aparte el de imparcialidad. Parece que le perfeccionamos a ese partido o a esos partidos, en el caso del PAN, que su registro de esa coalición se convalide en el tiempo en que fue la fecha de su cronología para hacer ese registro y que no estuvo en su tiempo y no debía haberse tenido por cumplidos los requisitos tanto de ese partido como los lineamientos, en este caso, y la normativa del Instituto Electoral. Por eso, con todo respeto y bajo las consideraciones de mis demás compañeros del Pleno, disiento y votaría yo en contra de este proyecto. Respetuosamente es cuanto, Presidenta, por lo pronto. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado Edgar Iván Arroyo. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias por el uso de la voz. Bueno, pues me voy a referir al mismo proyecto al que hace referencia precisamente mi compañero, el magistrado Reynolds, sin duda buenas precisiones, las que hace buenas observaciones. Primero decir que me sostengo en mi proyecto, en mis consideraciones. Primero porque la emisión, y también lo digo con todo respeto, la emisión de las providencias por parte del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN para emitir determinaciones en casos urgentes están regulados en la normativa interna del propio partido, en el artículo 57, inciso J, como se hace referencia en el proyecto, y que dice que en casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo bajo su más estricta responsabilidad, tomará las providencias que juzgue convenientes para el partido. Así se justificó en el acuerdo que emitió el presidente del CEN del PAN, que no estaba próxima la sesión de la comisión permanente de ese partido y que por tanto emitía esas providencias. Así se explica en el proyecto. También me sostengo porque en el propio proyecto se refiere en la página 24 que las providencias son resoluciones extraordinarias que se adoptan en casos urgentes y surten efectos jurídicos inmediatos con su sola emisión, y estas solamente dejan de surtir efectos jurídicos cuando existe una constancia de que estas fueran revocadas. Entonces, es un criterio de la Sala Superior, por eso es que en sí mismas representan o son válidas estas providencias a las que estamos haciendo referencia. Sin embargo,
Se advirtió que en el expediente el Instituto Electoral de Tamaulipas recibió estas providencias junto con la solicitud de los partidos políticos que iban en coalición, va por Tamaulipas, y no hizo una prevención el instituto para efecto de incorporar la decisión final en este procedimiento, que era de la comisión permanente, a pesar, como se explica en el proyecto, de que había una atribución muy clara en los lineamientos sobre convenios, en el artículo 21 específicamente. Entonces, se pudo haber determinado en el proyecto dos rutas, o tener como válidas las providencias en virtud de que no había una prueba en contrario, lo cual en sí mismo lo sostenía con un criterio de la Sala Superior, o regresarlo al Instituto Electoral de Tamaulipas para que hiciera la prevención correspondiente y se allegara de las pruebas correspondientes, es decir, la decisión de la Comisión Permanente del PAN respecto de estas providencias, lo cual desde el punto de vista de la voz era innecesario, es retrasar las decisiones, sobre todo cuando tenemos encima prácticamente en el tiempo la etapa de registro precisamente de candidaturas. Entonces se optó para dar claridad a este tema, solamente pues hacer el requerimiento de forma directa en esta ponencia para llegarnos de esta constancia y bueno, de esta manera corroboramos que sí estaban ratificadas. Desde el punto de vista de la voz, creo que era una ruta más adecuada porque daba certeza de que efectivamente ya estaban confirmadas esas providencias. Haberlo hecho de otra manera y ceñirme al criterio de que las providencias no tenían una prueba en contrario, podría haber creado algunas dudas respecto de las partes y creo que no es lo conveniente en esta etapa. Entonces, esa es la razón por la cual me sostengo en el proyecto y reconozco las buenas observaciones de mi compañero, el magistrado René, pero bueno, estoy convencido de que la postura que asume el ponente es la correcta en este caso de la voz. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Le pediría al secretario, si no hubiese más participaciones, tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con mis propuestas, señor secretario. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. Magistrado. Sí se escucha, ¿verdad? Ya se escuchó, magistrado. Sí. Voy con las reflexiones, me sumo absolutamente a las reflexiones hechas por el magistrado René Osiris, muy elocuentes, por cierto. Creo que también mi voto es en contra, similar, con las mismas consideraciones que las del magistrado René Osiris. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Javier. A favor del proyecto. Muchas gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, señor secretario. A favor de los proyectos, con excepción del 07, votaría en contra. Muchas gracias, señor magistrado. Magistrada presidenta Blanca Eladia Hernández Rojas. A favor de las propuestas y creo que las consideraciones que ha hecho el magistrado Edgar Iván respecto a que el artículo 57 de los estatutos de dicho partido le permiten legalmente hacer estas providencias urgentes, por eso me sumo a su proyecto, a favor de su proyecto. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, con excepción del expediente identificado TE-RAP-07/2022, con el voto en contra de los magistrados René Osiris Sánchez Rivas y Edgar Danés Rojas. Gracias, secretario. El recurso identificado con clave TRAP 07/2022 se resuelve como sigue. Único, se confirma el acuerdo IETAM ACG 04/2022 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Notifíquese en términos de ley.
respecto del RAP 22-2022 se resuelve como sigue. Único, se desecha de plano el presente medio de impugnación en los términos precisados en el apartado 5 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Le pediría por favor al secretario Carlos Alberto Terán de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso ciudadano identificado con la clave TERDC 09/2022, promovido por Carlos Eliud Pérez González, en contra del acuerdo de fecha 7 de febrero de 2022, emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dentro del expediente CNHJ TAMS 036/2022. En el proyecto que se somete a consideración de este pleno se propone desechar de plano la demanda al actualizarse la causal de improcedencia descrita en la fracción octava del artículo 14 de la Ley de Medios de Impugnaciones Electorales de Tamaulipas, ya que la demanda fue presentada de forma extemporánea. Por lo anterior se propone desechar de plano la demanda. ¿Es cuánto, magistrada presidenta, magistrada y magistrados? Gracias, secretario. Está a su consideración, integrantes del pleno, el proyecto de la cuenta. Por si desean hacer uso de la voz. Secretario, al no haber participaciones, le pediría tomar a la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Con mi propuesta, secretario. Muchas gracias, magistrada presidenta. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. No se escucha su audio. El magistrado no está visible en la pantalla. Si quieren, ahorita preciso el voto. Magistrado Edgar Damián Rojas. La propuesta, señor secretario. Gracias, señor magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor, una disculpa. A favor. Gracias, señor magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Hauser. A favor del proyecto. Gracias, señora magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Con el proyecto. Magistrada, gracias, magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, el recurso con clave TRDC 09-2022 se resuelve de la siguiente manera. Único, se desecha de plano el medio de impugnación en los términos del apartado 5 de la sentencia. Notifíquese en término de ley. Compañera, compañeros, al haberse agotado el orden del día de esta sesión, pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 14:10 de este día 22 de marzo del año 2022, damos por concluida la presente sesión pública.